¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de martes. ¿Cómo le va, Estefanía? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, buen martes para todos. Bueno, esta saga de Cardama parece que no tiene punto final, sí. ¿no? Hoy habló el presidente de la República. Habló también el ministro de Economía, vamos a estar repasándolo en minutos nada más. Hay mucha información para compartir. Ahora recibimos a Juan Pablo Tamborini para que nos adelante algo de lo que será el segmento deportivo. Juanpi, bienvenido por acá. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Jason Viera finalmente es el nuevo técnico de Nacional. Este fin de semana va a buscar asegurarse la tabla anual y jugar la definición del campeonato uruguayo. Eso es lo más importante de la jornada. Pero también se supo que en la jornada de hoy Diego García, jugador de Peñarol, estuvo en Buenos Aires teniendo en cuenta una causa abierta por abuso sexual que tiene. Por lo tanto, mañana no va a estar presente en el partido final de la Copa Uruguay entre Peñarol y Plaza. Peñarol que también tiene alguna otra ausencia. Vamos a hablar también de básquetbol y vamos a hablar del ascenso porque ya Albion y Central saben que van a jugar en primera, pero todavía queda definir quién va a ser el tercer equipo que el año que viene juegue en primera división. Muchas gracias, Tambo. Hay información destacada del panorama internacional. Lionel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Bastante complicada es la situación en Río de Janeiro, donde hoy se llevó adelante un fuerte operativo, un mega operativo en el que participaron 2.500 efectivos policiales, más de 60 muertos, más de 80 detenidos, entre los fallecidos 2 policías. Esto en contra del grupo armado, el Comando Vermelho. Tenemos imágenes para compartir. Vean cómo sonaban las ráfagas de disparos en las que se sentían desde esta mañana conmocionada, convulsionada la ciudad de Río de Janeiro. En el momento en el que, bueno, esa es la parte del operativo, pero también hay imágenes que muestran el momento en el que se escuchaba a la gente que estaba en sus domicilios, en sus casas. Ahí las tenemos, a ver si podemos escuchar. Miren lo que es eso. Chuva de tiro, hein? Bueno, reiteramos, más de 60 personas fallecidas en este Omega operativo, 80 personas detenidas, 2 de los fallecidos son policías en este Omega operativo que comenzó en horas de la mañana. En otras informaciones, en Argentina, bueno, están buscando desde hace 17 días a una pareja de jubilados que desaparecieron, tenían planificado salir a recorrer el país, esto en Chubut, en una jornada romántica y nunca más volvieron. Bueno, la policía está instrumentando la recorrida con drones, con efectivos policiales para dar con este paradero. Y en Jamaica vamos a estar hablando del huracán Melissa, que ya irrumpió al país con vientos de 300 kilómetros en la hora. Ya deja a su paso 7 personas fallecidas. Vamos a estar hablando de esto y mucho más en el segmento internacional. Gracias, Deli. A ustedes. Actualizamos el estado del tiempo. Profe, Escúcheme, ¿cómo le va? Mírelo. Vino con carpetita. Cuando viene con carpetita, hay lío seguro. Bueno. Muy buenas tardes, Stephanie y Nicolás. Un saludo para todo el país, para todo el mundo. Bueno, un poquito para complementar un pantallazo sobre lo que está sucediendo en el Caribe. Y esta información que traigo es gracias a mis colegas, justamente al doctor José María Rubiera, una eminencia en meteorología tropical. Pero vamos a ciertas imágenes en primera instancia. Vamos a ver en un modelo cuál es la situación ahora en el Caribe. Vean ustedes la imagen esta. Justamente estamos en la región, ya está entrando en Cuba entre las 10:30, 11 nuestras. Esta depresión, este huracán, va justamente a impactar sobre la isla de Cuba. Como decía muy bien nuestro compañero Lionel Vera, los vientos constantes, uniformes, entre 270 a 360 kilómetros la hora. Vean la intensidad. Es una especie de pulidora que va pasando sobre las islas del Caribe. Bueno, como bien dejó, 7 muertos. De acuerdo a la escala Saffir-Simpson, ya ha superado la categoría 5. Es un huracán que incluso está superando el de
el año 1935, el Labor Day, donde los vientos ya fueron similares a esto. Y esto va a ir continuando, ascendiendo. Una situación totalmente atípica, prácticamente no hay antecedentes de esta situación. La lluvia que se espera superan los 600-700 milímetros. O sea que eso va a provocar, y ya está provocando, inundaciones y, bueno, daños materiales y pérdidas de vidas humanas. Fenómenos atmosféricos que, si bien en esta época en el Caribe son normales y frecuentes, pero no con la intensidad que tiene el Melissa. Pero esta situación, muchos colegas están diciendo, esto es parte de la intensidad que conlleva el cambio climático. Dicho esto, ahora sí, vamos rápidamente a ver la situación actual del tiempo aquí en Montevideo, o sea, definición de estado actual del tiempo en la capital y a esta hora. 13 grados la temperatura, cielos algo nubosos a nubosos, el viento ya es del este-sureste. 19 kilómetros la hora, la humedad relativa 67% y la presión atmosférica 1028 hectopascales. Dicho esto, los veo en unos minutos. Gracias, profe. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El ministro de Economía, Gabriel Odone, sostuvo que si la garantía presentada por el astillero español no tiene sustancia y es sustituida por otra, entiende que el contrato continúa. La ministra de Defensa, Sandra Lasso, asistió al Parlamento para analizar los recursos que tendrá su cartera en el presupuesto quinquenal. La senadora oficialista Betiana Díaz dijo que el tema Cardama no se abordó en el encuentro. En tanto, desde la oposición cuestionaron que la ministra no respondió preguntas al respecto. En nuestra entrevista central, Nicolás Núñez recibe al senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, manifestó satisfacción por el acuerdo que puso fin al conflicto en el puerto de Montevideo. La oposición ultima detalles para convocar al Parlamento a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, por el caso del presidente de ACE, Álvaro Danza. Bueno, muy bien, como les decíamos, el caso Cardama sigue dando que hablar. Y justamente sobre este asunto, después de la primera conferencia, de todo lo que se mencionó, de la respuesta del expresidente de Lacalle Pou, de muchas personas que dijeron ahora si lo están arrastrando en una operación política, una operación de enchastre, habló nuevamente el primer mandatario. Tomamos contacto con Matías Garro, nos amplía esta información. Adelante, Mati, bienvenido, buenas tardes. Sí, gracias compañeros, el gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes y efectivamente este tema, el caso Cardama, sigue dando a calar después de lo que fue la conferencia de prensa del gobierno hace ya casi una semana, porque se van sumando también nuevos actores a este tema. Por ejemplo, ayer sesionó el directorio del Partido Nacional, estuvo presente el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, y luego habló con los medios de comunicación, donde dijo que a su entender al presidente de la República, como bien repasaba Nicolás, lo arrastraron en una operación política. Y hace unos minutos nada más habló el presidente de la República, Yamandu Orsi, y respondió a esos dichos de Luis Lacalle Pou. El presidente lo que dijo fue que le sorprendió la manera en con que sale Lacalle Pou. De alguna manera entiende que sale más defendiendo al astillero Cardama que al Estado uruguayo, y dijo que él también podría decir que Lacalle Pou fue arrastrado por un amor no correspondido. Así lo dijo porque entiende que esta empresa engañó a la anterior administración. Por otra parte, también le consultamos al presidente, bueno, ¿qué ocurre con este contrato, verdad? Ustedes repasaban en titulares lo que decía el ministro de Economía, Gabriel Odone, respecto a que si Cardama renueva esa garantía, entendía que el contrato seguía vigente. Esto también se lo consultamos al presidente de la República. El tema central para el gobierno tiene que ver con esa garantía y pone en dudas que justamente la empresa pueda conseguir una nueva garantía. Pero si les parece, vamos a ver y escuchar lo que decía el presidente de la República, Yamandu Orsi, hace un rato nada más aquí en Torre Ejecutiva. Suelo no ser comentarista de comentarios, pero me sorprendió con la energía y la virulencia con que salió no solo el presidente, sino varios actores del gobierno anterior, cuando nosotros lo que habíamos dicho es que había una empresa que había hecho las cosas mal. Me hubiese gustado que salieran más en la defensa del Estado y no tanto en la defensa de la empresa, pero bueno, por algo son las cosas, creo que ahí hubo una confusión, pero bueno, el expresidente tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo también puedo pensar que a él lo arrastró un amor
no correspondido, porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado como ellos sí de repente se portaron. Presidente, un amor no correspondido. Y porque la forma como lo defienden a la empresa y lo que la empresa hizo con el Estado, me parece, estando el anterior gobierno, yo creo que fueron traicionados o que fueron engañados de manera, yo creo que evidente. Entonces yo cuando salgo con la conferencia de prensa sentí que estaba defendiendo incluso lo que habían hecho los anteriores jerarcas de gobierno. Me sorprendió que ya de inmediato como que en realidad estaban parándose del lado de la empresa, cosa que me llama la atención, pero bueno, se aclarará en algún momento y hay que tener mucha prudencia. Establece como una posibilidad, también la rescisión. O sea, como todo contrato, tiene sus resortes y tendremos que caminar hacia. Yo lo que estoy viendo, que estamos en un negocio complicado por el volumen que tiene, sin garantía. A ver, no es una cuestión anecdótica o accesoria, es clave en esto. Por algo no se empezaba y no se empezaba porque no se encontraba la garantía. Se encontró y alguien fue engañado. ¿Quiénes? Y bueno, en principio el Estado sí. No sé tanto la empresa Cardama y no sé qué tanto el resto. Pero evidentemente los actores del gobierno que estuvieron en la época, les pasó esto y yo no lo estoy señalando con el dedo ni culpabilizando. Acá pasaron cosas que hay que ver y que hay que deslindar dónde está la responsabilidad, evidentemente apuntando a un negocio entre el Estado con privado. Yo me paro del lado del Estado. Dos aclaraciones sobre el tema. Primero que nada, si esta empresa renueva la garantía y ustedes entienden que fue correctamente, el contrato se mantiene porque fue algo que dijo el ministro de Economía que entendía que sí. Y lo segundo, ¿en qué nivel de avance de construcción se está respecto a la primera barcaza? Porque se habla de que ni siquiera estaría llegando a un 60%, como lo dijo el dueño del astillero. Son áreas distintas, son situaciones distintas. Difícil que pueda renovar la garantía, porque, ojo, la empresa intentó hacerlo el mismo día que hicimos la conferencia, llamativamente, manda el mismo contacto de la misma garantía y lo renovó una cosa inexistente. Si consiguen otra garantía, bueno, yo qué sé, veremos. ¿El contrato, como dijo Donio, o no? Pero, a ver, hoy el contrato existe, no podemos decir el contrato no existe. ¿Qué es lo que establece un contrato? Obligación entre las partes. En una situación muy extraña, en un paréntesis extraño. ¿En qué nivel está la construcción? ¿En qué nivel está la construcción de las barcazas? No tengo muy claro, se verá. Pero vamos a ver cómo sigue esto. Yo no puedo seguir un vínculo con una empresa si no tengo garantía de que me lo van a hacer. A ver, pero es tan obvio que me resulta raro tener que explicar, pero si no tenés porque ¿cómo pasó lo que pasó? El día lunes me dicen, tenemos que firmar algo, firmame esto que es para mandar porque se vence el miércoles la garantía, cosa que era normal. Bueno, agarrar, le echás mano a esos 4 millones de dólares para cubrirte. Cuando nos encontramos que ni siquiera existía la empresa, entonces de verdad ocurrió así. Entonces lo primero que tiene que hacer es, comunicarle a la opinión pública, por eso la conferencia de prensa. Mati, también hubo novedades sobre este tema a nivel parlamentario. Más temprano asistió la ministra Sandra Lasso. Exactamente, Stephanie, hoy estuvo la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, en la Comisión de Presupuesto, que se está discutiendo ahora en la Cámara de Senadores. Es importante destacar que la ministra, una vez culminada su comparecencia, se retiró sin brindar declaraciones a los medios de comunicación. Y bueno, Javier García, ex ministro de Defensa Nacional y vinculado también de alguna manera a este tema, el tema Cardama, entendió que era un ámbito correspondiente para justamente realizar preguntas a la ministra. No se le contestó nada al respecto. El Frente Amplio entiende otra cosa y justamente entonces García cuestionó la postura que tuvo la ministra hoy en comisión. Pero si les parece, lo vemos y lo escuchamos. No obtuvimos respuestas, no se quiso contestar sobre un tema que es eminentemente presupuestal, porque estamos hablando de una inversión de un entorno de unos 90 millones de dólares, que se ha hablado mucho en la prensa, pero el lugar para hablar era el Senado, porque estamos hablando de recursos que están previstos en el propio presupuesto. Bueno, la bancada oficialista se negó, no quería que se informara del tema, alegando que iba a haber otras instancias, pero lo que pasa es que la Comisión de Presupuesto es esta, y la ministra lo mismo en virtud de instancias
posteriores. Nos parece sinceramente raro. Había un dicho aquel de se grita en la pulpería pero se calla en la comisaría. Es decir, se habla en la prensa, pero en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, donde en los materiales que remite el propio Poder Ejecutivo incluye los fondos y no podemos averiguar, no podemos saber, bueno, cuáles son las previsiones. Incluso yo le preguntaba a la ministra, no obtuve respuesta, cuál era su opinión sobre el tema, porque es increíble, pero hasta ahora nadie ha escuchado la opinión de la ministra respecto a la continuidad o no de la construcción de los buques oceánicos, nuestros patrulleros. Es decir, es un proyecto del Ministerio de Defensa que ha hablado el presidente, han hablado los funcionarios de la presidencia, pero no habló la ministra. El Frente Amplio dice que si es en el Senado usted también tendría preguntas para responder. ¿Qué le parece este tipo de comentarios? Debe ser la primera instancia donde el Poder Ejecutivo quiere interpelar al Senado. Es como pasó recién. Cuando buscamos respuestas se niegan a responder. La pregunta es ¿por qué se niegan a responder? Si es un mecanismo republicano y constitucional. El que pregunta, porque ahí está la base de la democracia, el Parlamento controla el Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo no quiere ser controlado, está muy bien la prensa, si es el trabajo de ustedes y es parte de nuestra libertad de expresión, pero están los mecanismos institucionales y cuando se viene al Senado, la Comisión de Presupuesto, lo más natural es preguntar cuál es la opinión de la ministra sobre las inversiones. Se ha hablado tanto en la prensa que este es el momento. Le agrego más, yo incluso hoy reconocí la honestidad intelectual del subsecretario y del viceministro de Defensa, que ayer con colegas de ustedes reconoció públicamente que el proyecto de construcción de las patrulleras oceánicas no tiene atrasos. Dijo, hasta el momento no tiene atrasos. Joel Rodríguez, el viceministro. Y además agregó, le preguntó una colega de ustedes, bueno, pero ¿cuándo son los plazos para la entrega? Y dijo, bueno, lo que afirma el exministro García son correctos. Y yo reconozco eso, porque me parece que ese es el buen tono de algo que tiene un interés nacional, no es fuiste tú, soy yo, no, es, a ver, ¿tenemos que cuidar nuestras riquezas? Sí. ¿Tenemos que combatir al narcotráfico? Sí. ¿Qué se necesita en el mar? Patrulleros. Así como patrulleros se requieren en una ciudad, en el mar también se requieren para defendernos. Bueno, como les decía, el Frente Amplio entendió que hoy no era el ámbito para estar conversando sobre este tema. El Frente Amplio lo que entiende que este tema se debe tratar en una interpelación a la ministra de Defensa Nacional. Incluso entienden que sería pertinente que Javier García fuera el miembro interpelante. Así lo explicaba Betiana Díaz, senadora del Frente Amplio. El senador García hizo una serie de preguntas con respecto a lo presupuestal del tema Cardama, que ya se había desarrollado en la presentación general de lo que fue la comparecencia de la ministra en la presentación general de los ejes estratégicos del presupuesto y lo que tenía que ver con la ejecución presupuestal planificada. En realidad hay algunas preguntas que estaban como fuera de tema, o sea, no afectan lo que es la discusión presupuestal, que además entendemos que como hay una planificación, por lo menos anuncian una interpelación, entendimos que ese era el ámbito para hacer ese tipo de preguntas que tenían que ver con algunas cuestiones sobre el contrato de Cardama, que bueno, que entonces el Partido Nacional, que se supone que tiene información para interpelar a la ministra, debería ser allí. Eso fue lo que planteamos y también le planteamos la disposición del Frente Amplio, ya que anuncian públicamente la disposición a levantar lo que es la suspensión de las sesiones por el tratamiento del presupuesto nacional para que cuanto antes puedan hacer la interpelación, en vez de andar anunciándola en la prensa y hacer, digamos, este tipo de intervenciones. Algunos comentarios breves sobre lo que dejó el presidente de la República hace un rato nada más en rueda de prensa. Dijo tener un buen concepto sobre Sandra Freitas, quien se excusó de dirigir la investigación entonces sobre el caso Cardama por tener un vínculo de amistad con quien fue el número 3 en el Ministerio de Defensa Nacional. También el presidente de la República dijo estar de acuerdo con que haya una interpelación y dijo que con Cardama o sin Cardama se debe avanzar en que Uruguay tenga patrullas oceánicas para mantener su soberanía en el mar uruguayo. Por el momento, compañeros, es todo desde aquí, desde Plaza Independencia. Vuelvo con ustedes a estudios. Muchas gracias, Mati, pero nosotros vamos a seguir con este tema porque hay mucho más para desarrollar, entre otras cosas, esto que mencionabas de lo que va a suceder a nivel de la justicia, o lo que ya se está anunciando por parte de la justicia, es que la fiscal de delitos económicos y complejos de primer turno, Sandra Freitas, presentó un derecho de abstención en el caso Cardama y no va a investigar el caso. Como bien mencionaba Matías, la fiscal de corte, Mónica Ferrero, va a tener que designar, de hecho ya lo hizo,
a quien será el subrogante de Sandra Fleitas después de esta abstención, y se trata de Alejandro Machado. La decisión fue tomada, según explicó Fiscalía, basándose en el régimen de subrogación de la institución. Fleitas, hay que recordar, lidera además la investigación contra el ex senador del Frente Amplio, Charles Carrera, a quien imputó por fraude y utilización indebida de información privilegiada. De hecho, que el caso de Cardama terminara en Fleitas había sido cuestionado por muchos legisladores del Frente Amplio. Fleitas tomó relevancia pública además cuando archivó la denuncia falsa presentada en campaña electoral contra Yamandú Orsi, asegurando que no había podido encontrar un móvil económico o político detrás de la falsa acusación de Paula Díaz y Romina Celeste. Seguimos en tema. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, confirmó este martes que la cartera está investigando si los pagos a Cardama estuvieron ajustados a la norma. En declaraciones a M24 señaló que si la garantía presentada por el astillero español no tiene sustancia y es sustituida por otra, entiende que el contrato continúa. Lo que sí es cierto es que los contratos en Uruguay se respetan, digamos, rescisiones de contratos que pueden tener lugar, es normal que así sean, tienen que estar fundadas para precisamente velar por los intereses de las partes. Puede haber una decisión soberana y legítima del gobierno uruguayo de rescindir el contrato de la construcción, pero eso tiene que estar fundado para poder, digamos, para poder dar lugar a que el derecho de las partes que contratan con el Estado uruguayo se cumpla, o viceversa. Puede ser que sobre esto haya una solución para la garantía, se continúe investigando y el equipamiento se siga construyendo. Todo eso está en manos de, digamos, de investigaciones que van a dar lugar a luz con más claridad en las próximas semanas. Yo no he estado en la decisión del corazón de poner esto sobre la mesa. Yo simplemente lo que he enterado de una eventual falta en procedimientos que habrían tenido lugar en la administración, en particular en un organismo que yo integro, he dispuesto una investigación administrativa. Mi interpretación de los hechos es que en principio hay un contrato que está vigente, que tiene una controversia asociada a una garantía que tiene que ser resuelta y habrá que ver cuáles son las circunstancias que sostuvieron. Mientras tanto, hay un contrato que está resuelto y está funcionando. Ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas no está en el corazón, digamos, de la discusión con el proveedor, no está en el corazón no fue quien aportó información para que la demanda penal se fuera a procesar, sino que simplemente está proveyendo una información que al interior del Ministerio de Economía eso ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Eso es lo que estamos haciendo. En un ratito vamos a estar en contacto con el móvil de Lucía Betancourt, con una actividad en la cual participa el ministro de Economía, Gabriel Odone, que está esta semana desarrollando varias actividades en Montevideo y en el interior. De hecho, mañana va a estar en Maldonado. Vamos a contarles sobre otros asuntos también. La oposición ultima detalles para convocar al Parlamento a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, por el caso del presidente de ACE, Andrés Danza. Desde la oposición, el diputado colorado Felipe Schipani realizó un pedido de informes a la Facultad de Medicina para conocer la asistencia de Danza a esa institución. Nosotros hemos formulado un pedido de informes a la Facultad de Medicina para que nos informe, en primer lugar, si está al tanto de la denuncia que se ha hecho relativa a que el doctor Danza estaría teniendo marcas en la Facultad de Medicina y al mismo tiempo estaría recorriendo el interior del país en representación del directorio de ACE. Eso a priori supone una situación irregular, porque a no ser que el doctor Danza haya incurrido en la teletransportación, no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Estuvimos escuchando algunas expresiones del secretario de Presidencia, que evidentemente se está dando cuenta del disparate que lo hicieron hacer al presidente de la República, y está hablando de todos los temas y haciendo referencia a lo que se mueva. En ese sentido hizo referencia a lo que fue la gestión del periodo pasado en ACE, y las autoridades del periodo pasado van a formalmente comunicarse con la Comisión de Salud del Senado y de Diputados para ponerse a entera disposición y que puedan preguntarle lo que entiendan pertinente legisladores de cualquiera de esas dos comisiones para despejar lo que son intentos de suspicacia desde el punto de vista público. Por otro lado, yo creo que el secretario de Presidencia debería estar encontrando a Danza primero para advertirle la situación. Y digo encontrar porque a veces no es sencillo. Puede estar en ACE, puede estar en alguno de los prestadores que trabaja, puede estar en la universidad, puede estar en la ANI,
puede estar en 2 o 3 lugares a la vez. Avanzamos con otros temas. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, manifestó satisfacción por el acuerdo que puso fin al conflicto en el puerto de Montevideo. El secretario de Estado destacó los principales puntos acordados. Si tuviera que elegir una de las cosas que me parece que era el tema, el nudo central del conflicto, era cómo impactan la incorporación de nuevas tecnologías en el mundo del trabajo y en la operativa portuaria concretamente. Ahí había una suerte de demandas que tenía el sindicato en cuanto a la estabilidad laboral, en cuanto a la mejora en las condiciones laborales, la salud ocupacional. Recuerden ustedes que esto empieza por un planteo de reducción de la jornada de trabajo, que luego se fue mudando en jornales asegurados. Termina en una comisión multisectorial, allí porque participan los empleadores, los trabajadores, el Ministerio de Trabajo, y se les permite, ahí está establecido, que puedan tener asesores externos, o sea, según el tema, en debate y en discusión, según el problema que pueda surgir, poder convocar a otros asesores que en la materia puedan estar opinando y aportando. Bueno, esto para nosotros es un gran elemento del convenio acordado, tiene vigencia por 4 años, 48 meses de duración de esa comisión, de manera tal que a medida que avancen las obras en la terminal de contenedores, a medida que avance la ampliación que está teniendo actualmente el recinto portuario, se puedan incorporar tecnologías sin desplazamiento de trabajadores, capacitando, formando, atendiendo las demandas. Bueno, es momento de hacer la primera pausa. Exactamente. Enseguida volvemos, hay más noticias para compartir con ustedes.